Te pido que por un momento te detengas. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo actual. Muchos lo desconocen, pero antes de su muerte, San Juan Pablo II dejó inquietantes advertencias sobre el futuro del mundo. Habló de tiempos convulsos, crisis espirituales y desafíos que enfrentarían las naciones. Pero lo que es realmente sorprendente es que ciertos mensajes parecen describir con precisión a líderes mundiales y eventos actuales. Podría haber anticipado figuras clave como Donald Trump. ¿Acaso sus palabras fueron una advertencia para nuestro tiempo? Quédate conmigo, porque vamos a revelar una conexión inesperada entre los mensajes proféticos del Papa y lo que estamos viviendo hoy. Para seguir recibiendo mis videos, debes suscribirte al canal ahora mismo, o puede que nunca vuelvas a ver mis videos. San Juan Pablo II, durante su pontificado, nunca dejó de advertir sobre los peligros que acecharían al mundo si éste abandonaba a Dios y la verdad. En diversas homilías, encíclicas y conversaciones privadas, el Papa hizo un llamado constante a no ceder ante el relativismo moral, ese fenómeno en el que la verdad objetiva queda reducida a meras opiniones personales. Para Juan Pablo II, esto no era simplemente una cuestión filosófica, sino una amenaza real para la supervivencia espiritual y moral de las naciones. Lo más impresionante es cómo esta advertencia parece resonar en los tiempos actuales, en un mundo donde la verdad es manipulada constantemente por agendas políticas, ideológicas e incluso económicas. Pensemos en lo que sucede en los escenarios políticos actuales, donde la verdad parece fragmentarse en 1000 versiones según el bando que la proclama. Líderes en todo el mundo han construido su poder sobre la capacidad de moldear los hechos a su conveniencia. La confusión reina. Nadie sabe en quién confiar, y el resultado es una sociedad dividida, atrapada en una guerra ideológica constante. Juan Pablo II nos había advertido de que esto sucedería. En su encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, afirmó con firmeza que una sociedad sin una verdad reconocible por todos estaría destinada al caos. La consecuencia sería una humanidad que se enfrentaría a sí misma, cegada por falsas promesas de libertad absoluta, pero esclavizada por la manipulación de aquellos que controlan la narrativa del momento. Este fenómeno del relativismo, según explicaba el Papa, no es algo que surja de la nada. Tiene raíces profundas en el rechazo de los principios espirituales. Para él, la verdad no es algo que el hombre pueda crear o destruir. Es un don que proviene de Dios y que da sentido a la vida. Sin embargo, al apartarse de esta verdad, el ser humano cae en la trampa de pensar que puede definir por sí mismo lo que es correcto o incorrecto, y ahí es donde se siembra la semilla de la división. Cada grupo de poder intenta imponer su verdad, desacreditando a los demás. En este juego de sombras, la mentira se camufla como verdad, y la verdad es silenciada o ridiculizada. Un ejemplo claro de esta situación es el creciente desprecio por los valores tradicionales. Lo que en otros tiempos era considerado un principio inamovible, como el respeto por la dignidad humana, la defensa de la familia o la búsqueda del bien común, hoy es tratado como una reliquia del pasado. Los medios de comunicación, con su capacidad de llegar a millones de personas en segundos, han acelerado este proceso. La opinión pública es moldeada no por la reflexión profunda, sino por titulares impactantes, diseñados para manipular emociones. Juan Pablo II había advertido que el mundo moderno enfrentaría esta dictadura del relativismo, donde la información se convertiría en un arma para confundir, no para iluminar. Es inquietante pensar cómo el mensaje del Papa, pronunciado hace décadas, parece describir con precisión lo que vivimos ahora.
Algunos analistas y estudiosos de las profecías consideran que estas palabras no fueron simples advertencias generales, sino mensajes proféticos destinados a preparar a la humanidad para los tiempos que estamos atravesando. La falta de una verdad común ha llevado a una crisis de confianza en las instituciones, un fenómeno que afecta tanto a gobiernos como a la propia Iglesia. La gente busca respuestas, pero no sabe en quién creer. En este clima de incertidumbre, es fácil para los líderes carismáticos emerger como salvadores. Prometen soluciones rápidas a problemas complejos, pero muchas veces sus propuestas se basan en intereses propios y no en el verdadero bien común. San Juan Pablo II también hablaba del peligro de que, al alejarse de la verdad, el ser humano perdería la capacidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Esto, decía, abriría la puerta a una nueva forma de esclavitud espiritual, más sutil pero no menos devastadora. Hoy en día vemos cómo conceptos fundamentales son tergiversados. La justicia se convierte en venganza, la libertad en libertinaje y el amor en una emoción pasajera. Este cambio de percepción no es casual, responde a un plan meticuloso de fuerzas que buscan desarraigar a las personas de sus raíces espirituales, dejando un vacío que solo puede llenarse con ideologías extremas. Para los católicos que aún mantienen la fe en medio de estas tempestades, las palabras de Juan Pablo II son un llamado urgente a no dejarse arrastrar por las corrientes del mundo. La verdad os hará libres, recordó en múltiples ocasiones, citando a Jesús. Esta libertad, sin embargo, no es la que el mundo promete. No es la libertad de hacer lo que se quiera sin consecuencias. Es la libertad que nace del encuentro con la verdad divina, una verdad que nos eleva y nos da propósito. Solo cuando la humanidad se reconcilie con esta verdad, podrá sanar las divisiones que hoy parecen insuperables. En el contexto actual, algunos se preguntan si esta advertencia del Papa fue dirigida a ciertas figuras políticas específicas, especialmente a aquellas que han polarizado a las sociedades con discursos contundentes y acciones controvertidas. Aunque Juan Pablo II nunca nombró a ningún líder en particular, sus mensajes sobre los peligros del relativismo y la manipulación de la verdad nos invitan a reflexionar sobre el papel de esos dirigentes. Están llevando a sus naciones hacia una renovación espiritual o hacia un mayor caos moral. Mientras el mundo continúa enfrentando estos desafíos, las palabras de Juan Pablo II resuenan con más fuerza que nunca. La batalla entre la verdad y la mentira no es solo política, sino profundamente espiritual. Y cada uno de nosotros está llamado a tomar una posición en este conflicto. ¿Seguiremos las falsas promesas del mundo o buscaremos la verdad que nos libera? La respuesta, como siempre, depende de nuestra apertura a la voz de Dios que nos sigue llamando, a través de los mensajes proféticos de hombres santos como el Papa polaco. San Juan Pablo II, a lo largo de su vida, mostró una profunda comprensión de los tiempos difíciles que se avecinaban. Sus palabras, llenas de un sentido casi profético, advertían sobre el surgimiento de líderes que dividirían a las masas en momentos de gran confusión. Decía que en esos periodos críticos la humanidad sería especialmente vulnerable a figuras carismáticas que, bajo la apariencia de salvadores, sembrarían tensiones y polarización. A primera vista, estas advertencias parecen abstractas, como si se refirieran a un destino lejano. Sin embargo, a medida que observamos la realidad actual, nos encontramos con un retrato inquietantemente familiar. Algunos líderes mundiales encajan sorprendentemente en esa descripción, desatando pasiones intensas entre sus seguidores y detractores. Entre ellos, Donald Trump es una figura que ha generado una de las mayores polarizaciones sociales y políticas de los últimos tiempos, lo que hace
que muchos se pregunten si las palabras de Juan Pablo II estaban dirigidas a momentos como estos. Cuando el Papa hablaba de estos líderes polarizadores, no se limitaba a advertir sobre sus actos, sino también sobre el entorno que los hacía posibles. Explicaba que en tiempos de crisis moral, cuando las personas pierden la fe en las instituciones y en la capacidad de sus gobiernos para protegerles, suelen volverse hacia quienes ofrecen soluciones rápidas y directas. Es en ese vacío de liderazgo auténtico donde nacen estas figuras controvertidas. Lo interesante es que no se trata únicamente de una cuestión política. Juan Pablo II insistía en que la verdadera raíz de esta crisis es espiritual. Cuando la fe en Dios se debilita, cuando el orden divino es reemplazado por el caos del relativismo, la humanidad busca ídolos a quienes pueda confiar su destino. Estos líderes carismáticos se convierten entonces en símbolos de esperanza o de temor, según el punto de vista de quienes los contemplan. En el caso de Donald Trump, su ascenso al poder estuvo rodeado de un clima de tensiones sociales latentes. Las promesas que hizo, hacer América grande otra vez, proteger a los ciudadanos de las amenazas internas y externas, devolver el poder a los olvidados, resonaron con millones de personas. Sin embargo, para otros, estas mismas promesas despertaron temores sobre una era de división, donde los valores democráticos podrían estar en peligro. Este fenómeno no es nuevo. Juan Pablo II señaló que en épocas de desesperación, los pueblos tienden a dividirse entre aquellos que buscan líderes fuertes y aquellos que les temen, creando una especie de guerra civil espiritual que enfrenta a hermanos contra hermanos. En este sentido, la figura de Trump se alinea con una advertencia profética: el surgimiento de líderes que obligan a sus naciones a confrontar sus propias sombras. Lo más perturbador es cómo este tipo de liderazgo puede provocar una reacción en cadena. Juan Pablo II sostenía que un líder polarizador en una nación poderosa no solo afecta a su propio país, sino al equilibrio del mundo entero. Los conflictos que se gestan dentro de sus fronteras se extienden a otras regiones, generando una atmósfera de tensión global. Hoy vemos cómo las decisiones de líderes como Trump repercuten en otras naciones, intensificando rivalidades y alimentando divisiones en temas cruciales como la inmigración, el comercio y los derechos humanos. El Papa hablaba de una globalización del conflicto, en la que el malentendido entre las naciones se multiplicaría a medida que los intereses particulares prevalecieran sobre el bien común. Pero no se refería únicamente a conflictos políticos, también advertía sobre una batalla espiritual más profunda, donde las fuerzas del bien y del mal lucharían por el alma de las naciones. Algunos críticos consideran que es peligroso establecer conexiones entre las profecías del Papa y figuras políticas contemporáneas, ya que podría prestarse a interpretaciones sesgadas. Sin embargo, Juan Pablo II era claro al afirmar que los líderes mundiales juegan un papel crucial en el plan de salvación o en la caída de sus pueblos. No mencionaba nombres, pero sus mensajes siempre contenían una advertencia sobre la responsabilidad que estos dirigentes tienen ante Dios. Un líder puede ser un instrumento de renovación o un agente del caos, dependiendo de si sigue los principios divinos o los rechaza. En este sentido, las palabras del Papa se vuelven un espejo en el que podemos examinar a aquellos que ocupan los puestos de mayor poder en el mundo actual. Lo más intrigante es cómo estas figuras polarizadoras a menudo provocan una respuesta espiritual en sus sociedades. Algunos seguidores llegan a venerar a estos líderes como si fueran enviados providenciales, mientras que otros los ven como amenazas casi apocalípticas. Esta división no es casual. Juan Pablo II señalaba que, en tiempos de confusión,
El diablo buscaría dividir aún más a la humanidad, sembrando el odio y el miedo para impedir que las personas reconocieran la presencia de Dios en sus vidas. Por eso, el Papa hacía un llamado constante a la unidad espiritual, a no caer en la trampa de ver a los demás como enemigos irreconciliables. No se dejen engañar, decía, porque en este mundo polarizado, solo la luz de Cristo puede guiarlos a la verdad. En este contexto, nos queda una reflexión profunda. Más allá de las posturas políticas, ¿qué nos enseñan estos tiempos sobre el estado espiritual de nuestras naciones? ¿Estamos buscando líderes que verdaderamente reflejen los valores del Evangelio o nos dejamos llevar por quienes prometen soluciones terrenales y temporales? Juan Pablo II creía que esta era una pregunta que cada generación debía hacerse en momentos de crisis. Sus palabras no fueron una simple advertencia sobre los peligros externos, sino una invitación a la conversión interior. La verdadera batalla, decía, no está en las disputas políticas, sino en el corazón de cada persona. ¿Elegiremos a líderes que nos conduzcan hacia la verdad y el amor? ¿O permitiremos que la división y el miedo dominen nuestra vida espiritual? La respuesta está, como siempre, en nuestras manos. Pero si algo nos dejó en claro San Juan Pablo II, es que la historia siempre pondrá a prueba nuestra fe en los momentos más oscuros. Y es en esos momentos cuando más necesitamos escuchar la voz de Dios, que nunca deja de guiarnos, incluso en medio del caos. Juan Pablo II tenía una visión clara del mundo como un escenario donde las tensiones entre grandes potencias siempre estarían presentes. Un mundo dividido por intereses opuestos que en ciertos momentos de la historia alcanzarían puntos críticos de conflicto. En más de una ocasión, el Papa expresó su preocupación por una escalada de tensiones entre Oriente y Occidente, especialmente a raíz de su experiencia personal viviendo en Polonia, una nación atrapada entre dos grandes fuerzas, la Unión Soviética y las potencias de Occidente. Él comprendía que estos conflictos no solo eran políticos o económicos, sino que también reflejaban una batalla espiritual subyacente que continuaría desarrollándose a lo largo de las décadas. Pero lo más impactante es cómo sus palabras parecen resonar en el presente, donde las rivalidades entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China han vuelto a intensificarse, amenazando con desestabilizar al mundo entero. Juan Pablo II veía estos enfrentamientos como más que simples rivalidades geopolíticas. En su perspectiva, eran el resultado de la pérdida del sentido espiritual en la humanidad. Cuando las naciones dejan de reconocer a Dios como el origen y fin de sus decisiones, inevitablemente caen en una lucha por el dominio. Cada país comienza a defender su propia idea de justicia, poder y prosperidad, sin considerar los principios universales del bien común. Este escenario, advertía el Papa, sería caldo de cultivo para guerras y crisis globales. Las potencias más grandes lucharían por imponer su influencia en regiones estratégicas, utilizando a los países más vulnerables como tableros de juego. No se trata de una profecía lejana. Hoy, el mundo es testigo de cómo estas tensiones se han materializado en múltiples frentes: conflictos comerciales, amenazas militares y choques ideológicos que no parecen tener solución a corto plazo. Lo más alarmante es que estas tensiones actuales también tienen una dimensión religiosa, como si la antigua rivalidad espiritual entre las culturas de Oriente y Occidente se hubiese reavivado. Por un lado, el secularismo y el materialismo han erosionado los cimientos espirituales de muchas naciones occidentales. Por otro lado, en algunas regiones de Oriente, ha surgido una resistencia que busca reafirmar sus valores tradicionales frente a lo que consideran una invasión cultural.
Este choque de civilizaciones, como lo llamaron algunos pensadores, era algo que Juan Pablo II ya había anticipado. El Papa no veía este conflicto como algo inevitable, sino como una prueba que la humanidad debía superar mediante el diálogo y la reconciliación. Pero para que esto ocurriera, era necesario que las naciones se abrieran a la verdad de Cristo, quien es el único capaz de traer paz verdadera. Juan Pablo II fue un ferviente defensor del diálogo entre culturas y religiones. Durante sus viajes apostólicos, se reunió con líderes de diferentes tradiciones para promover la comprensión mutua. Sabía que los conflictos entre las potencias mundiales podían degenerar en guerras devastadoras si no se encontraban puntos de encuentro. Sin embargo, también era consciente de que sin un fundamento espiritual sólido, cualquier esfuerzo por la paz estaría condenado al fracaso. Por eso, insistía en que el diálogo debía basarse en el reconocimiento de una ley moral universal inscrita en el corazón de cada ser humano. Este principio, según él, era la única esperanza para evitar una catástrofe global. Hoy, muchos analistas comparan la situación actual con la Guerra Fría, una época en la que el mundo vivió bajo la constante amenaza de un enfrentamiento nuclear. Sin embargo, la complejidad del panorama actual es aún mayor. Ya no se trata solo de dos superpotencias compitiendo por la supremacía, sino de múltiples actores con intereses cruzados. Esta multiplicidad de conflictos hace que la paz sea más difícil de alcanzar, ya que cada nación persigue su propia agenda sin considerar el impacto en los demás. En este contexto, las advertencias de Juan Pablo II adquieren un sentido profético. Él nos recordaba que la verdadera amenaza para el mundo no proviene únicamente de las armas o las estrategias políticas, sino del pecado y la separación de Dios. En varias ocasiones, el Papa mencionó que una crisis global podría ser el resultado de la incapacidad de las naciones para reconocer su interdependencia. Esta advertencia parece hacerse realidad a medida que las tensiones internacionales afectan a todos los aspectos de la vida humana, desde la economía hasta la seguridad alimentaria. Las guerras comerciales entre potencias han desestabilizado mercados y los conflictos bélicos en ciertas regiones han provocado oleadas de refugiados que buscan desesperadamente un lugar seguro donde vivir. La crisis ecológica también es un reflejo de esta falta de cooperación global. Juan Pablo II subrayaba que el respeto por la creación debía ser parte integral de cualquier esfuerzo por la paz, ya que el abuso de los recursos naturales no solo daña el medio ambiente, sino también las relaciones entre los pueblos. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, las palabras de Juan Pablo II también ofrecen una esperanza. Él creía firmemente que, aunque las tensiones entre naciones parecieran insuperables, la oración y la conversión podían cambiar el curso de la historia. Instó a los cristianos de todo el mundo a no perder la fe, recordando que Dios tiene el control final sobre los acontecimientos humanos. No tengan miedo, repetía constantemente, especialmente en los momentos más críticos de su pontificado. Esta exhortación no era una simple frase de consuelo, sino un recordatorio de que la providencia divina actúa incluso cuando todo parece perdido. La pregunta que nos queda hoy es si la humanidad será capaz de escuchar este llamado. Las tensiones entre Oriente y Occidente continúan aumentando, pero aún hay tiempo para cambiar el rumbo. Las palabras de Juan Pablo II nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en este proceso. No podemos esperar que los gobiernos o los líderes mundiales solucionen todos los problemas. Cada uno de nosotros, desde nuestra vida cotidiana, está llamado a ser un instrumento de paz. La oración,
la caridad y el testimonio de la verdad son las armas espirituales que nos permitirán superar estas pruebas. En última instancia, el Papa nos recordó que la verdadera paz no es fruto de acuerdos temporales, sino de una conversión profunda al amor de Dios. Si las naciones logran abrirse a este amor, podrán encontrar el camino hacia la reconciliación, y las tensiones que hoy parecen amenazarnos podrán transformarse en oportunidades de crecimiento espiritual y humano. Juan Pablo II, desde el inicio de su pontificado, mostró una preocupación constante por el sufrimiento de los cristianos en el mundo. Para él, el martirio no era algo confinado a los primeros siglos de la Iglesia, sino una realidad viva que se intensificaría con el paso del tiempo. A menudo señalaba que en los últimos tiempos los cristianos serían perseguidos de nuevas maneras, más sutiles, pero igualmente devastadoras. No necesariamente se trataría de persecuciones físicas como las que vivieron los primeros mártires, aunque en algunos lugares del mundo esta forma de opresión sigue siendo brutalmente evidente. Sin embargo, lo que más inquietaba al Papa era la posibilidad de una persecución espiritual y moral, donde la fe de los creyentes sería atacada a través de leyes, ideologías y presiones sociales diseñadas para debilitar su testimonio y forzarlos a conformarse con un sistema que rechaza a Dios. El Papa polaco tenía una comprensión profunda de la naturaleza de estas persecuciones. Habiendo crecido bajo dos regímenes totalitarios, el nazismo y el comunismo, sabía lo que era vivir en un mundo donde la fe cristiana era vista como una amenaza por los poderes establecidos. Durante sus años como sacerdote y obispo en Polonia, presenció cómo el régimen comunista intentaba sofocar la religión, no solo mediante la represión directa, sino también a través de la propaganda, el adoctrinamiento y la manipulación cultural. Aprendió que el enemigo más peligroso no siempre es aquel que persigue abiertamente, sino el que infiltra la mente y el corazón de las personas, llevándolas a cuestionar la verdad en la que creen. Por eso, cuando advertía sobre una futura persecución de los cristianos, no se refería únicamente a martirios físicos, sino a una guerra espiritual en la que se lucharían batallas en el interior de las almas. En sus mensajes, Juan Pablo II solía describir esta persecución como una forma de silencio impuesto. Los cristianos, decía, serían presionados para ocultar su fe, especialmente en los espacios públicos. Se les haría creer que la religión es algo personal, que no tiene cabida en la vida social, política o cultural. Este fenómeno ya es visible en muchos países, donde la expresión pública de la fe es marginada o, peor aún, ridiculizada. Las personas religiosas son etiquetadas como retrógradas o intolerantes simplemente por defender los principios del Evangelio. En este contexto, la cruz se convierte en un signo de contradicción, tal como lo fue en tiempos de Cristo. Sin embargo, el Papa nos recordaba que este rechazo no debería ser motivo de desesperación, sino de esperanza. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes, decía Jesús a sus discípulos, palabras que Juan Pablo II citaba con frecuencia para fortalecer a los fieles. Lo inquietante es que esta persecución no siempre viene de fuera de la Iglesia. En varias ocasiones, el Papa también habló de una crisis interna que afectaría a la comunidad de creyentes. Advirtió sobre divisiones, escándalos y una pérdida de fervor espiritual que pondría a prueba la fe de muchos. Los ataques a la Iglesia no serían únicamente externos, sino también internos, con miembros del propio cuerpo de Cristo que se apartarían de la verdad, causando confusión y dolor entre los fieles. Esta purificación, aunque dolorosa, era vista por Juan Pablo II como parte del plan de Dios para preparar a su Iglesia para los tiempos finales. Recordaba que, aunque el sufrimiento es inevitable, la victoria de Cristo ya está asegurada.
Pero esta victoria no llegará sin antes atravesar la prueba de la fidelidad. En los tiempos actuales es imposible ignorar cómo estas profecías parecen haberse cumplido en gran medida. En muchos países, especialmente en regiones donde antes el cristianismo era el fundamento de la cultura, se han aprobado leyes que contradicen directamente los principios morales de la fe. La libertad religiosa, que durante años fue considerada un derecho inalienable, ahora es limitada en nombre de otras libertades que buscan suprimir cualquier expresión pública de creencias cristianas. Escuelas, empresas e incluso instituciones gubernamentales han adoptado políticas que hacen que los cristianos se enfrenten a dilemas éticos constantes. ¿Deberían comprometer sus principios para mantener sus empleos o posiciones sociales? ¿O deberían resistir, aunque eso signifique enfrentarse al ostracismo y a la marginación? Juan Pablo II, con su espíritu profético, instó a los fieles a no temer estas pruebas. Decía que el sufrimiento por causa de la fe es una forma de participar en la pasión de Cristo y que a través de este sacrificio la Iglesia se purificaría y se fortalecería. En más de una ocasión hizo referencia a los signos de los tiempos, señalando que el aumento de la persecución era una indicación de que la batalla final entre el bien y el mal se acercaba. Pero también subrayaba que el sufrimiento no tendría la última palabra. La historia de la Iglesia es una historia de resurrección, de victorias que surgen del sacrificio y de la fidelidad a Dios en medio de las mayores adversidades. Para muchos, estas palabras pueden sonar desalentadoras. ¿Cómo encontrar esperanza en un mundo que parece cada vez más hostil hacia la fe? La respuesta del Papa era clara: a través de la oración, la comunidad y la confianza en la promesa de Cristo. Reunidos en torno a la Eucaristía, los creyentes pueden encontrar la fuerza para perseverar. Además, Juan Pablo II enfatizaba la importancia del ejemplo. Decía que los mártires, tanto antiguos como modernos, son luces que iluminan el camino para los demás. Sus testimonios nos recuerdan que la fidelidad a Dios es posible, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, cuando vemos a cristianos perseguidos en distintas partes del mundo, tanto por sus creencias como por sus acciones en defensa de la dignidad humana, es inevitable recordar las advertencias del Papa. Él nos preparó para estos tiempos, no para que viviéramos con miedo, sino para que enfrentáramos las pruebas con una fe inquebrantable. La persecución, aunque dolorosa, es también una oportunidad para que la Iglesia renueve su compromiso con el Evangelio. En última instancia, la victoria pertenece a Cristo, y los que permanecen firmes hasta el final compartirán en su gloria eterna. Este es el mensaje que Juan Pablo II dejó a sus hijos espirituales. No tengan miedo, porque Dios siempre está con nosotros, incluso en medio de las mayores tribulaciones. San Juan Pablo II siempre entendió la magnitud del papel de Estados Unidos en el mundo, no solo desde una perspectiva política o económica, sino también espiritual. El Papa sabía que este país, por su influencia global, podía ser una fuerza extraordinaria para el bien, o por el contrario, un factor de desestabilización si se alejaba de los principios morales que lo habían fundado. Durante sus visitas a esta nación, Juan Pablo II hizo repetidos llamados a los estadounidenses a no olvidar sus raíces cristianas, advirtiendo que el poder sin valores llevaría inevitablemente al colapso moral y social. Lo inquietante es que, mirando el estado actual del mundo, sus palabras parecen ser más relevantes que nunca. La nación que alguna vez fue considerada un faro de libertad y oportunidad enfrenta ahora profundas divisiones internas, mientras su papel en el escenario internacional se torna cada vez más controvertido. Desde los primeros años de su pontificado, Juan Pablo II percibió que Estados Unidos representaba un dilema profético,
una tierra bendecida con recursos y oportunidades excepcionales, pero también acechada por tentaciones que podrían desviar su camino. En discursos dirigidos a líderes políticos y a la población en general, el Papa no se cansaba de insistir en la importancia de defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Sabía que, si estos pilares eran destruidos, el país perdería no solo su estabilidad interna, sino también su capacidad de liderar con verdadera justicia en el ámbito global. Las grandes potencias tienen, según el Papa, una responsabilidad especial ante Dios. No pueden permitirse gobernar únicamente desde el interés propio o la ambición, porque su influencia afecta a millones de vidas. Estados Unidos, en particular, estaba llamado a ser un ejemplo de cooperación y respeto por la dignidad humana. Sin embargo, Juan Pablo II también reconocía que el poder trae consigo pruebas difíciles. Un país que acumula tanto control sobre la política y la economía mundial está sujeto a presiones constantes. Desde el exterior, debe enfrentarse a otras naciones que buscan desplazar su hegemonía. Desde el interior, debe lidiar con las fuerzas desintegradoras del relativismo y el materialismo. El Papa, con una visión espiritual profunda, advertía que estas tensiones externas e internas no eran solo producto de luchas políticas, sino el reflejo de una batalla más antigua y fundamental, la lucha entre el bien y el mal. Estados Unidos estaba en el centro de este combate, y sus líderes jugarían un papel decisivo en el desenlace de los acontecimientos que modelarían el futuro de la humanidad. Lo más sorprendente es cómo las decisiones políticas recientes parecen alinearse con esta visión profética. En los últimos años, el país ha experimentado una serie de crisis que han puesto a prueba su unidad y sus valores fundamentales. La polarización ideológica ha alcanzado niveles sin precedentes, y las disputas en torno a temas como el aborto, el matrimonio, la libertad religiosa y la justicia social han dividido a la sociedad en facciones opuestas. Juan Pablo II anticipó este tipo de fractura, advirtiendo que cuando una nación pierde de vista la verdad objetiva, el caos moral no tarda en manifestarse. Los ciudadanos dejan de confiar en sus instituciones, y el sistema político se convierte en un campo de batalla, donde las distintas partes luchan por imponer su visión del mundo. Esto, a su vez, debilita la posición del país en el escenario internacional, donde otras potencias observan y aprovechan las tensiones internas para avanzar sus propias agendas. El Papa veía con especial preocupación el papel que la economía desempeñaba en este proceso. Insistía en que el desarrollo económico debía estar siempre al servicio del ser humano y no al revés. Cuando una nación pone el dinero y el poder por encima de la dignidad de las personas, explicaba, está condenada a experimentar una decadencia moral que eventualmente afectará todas sus estructuras. Estados Unidos, como epicentro financiero mundial, no estaba exento de esta advertencia. Los escándalos financieros, el aumento de la desigualdad social y el consumismo desenfrenado son síntomas de una sociedad que ha olvidado sus principios fundamentales. Pero, como siempre hacía, Juan Pablo II no se detenía en el diagnóstico de los problemas. También ofrecía un camino de esperanza y renovación. La clave, decía el Papa, es el retorno a Dios. Estados Unidos debía recuperar su conciencia espiritual, reconociendo que su grandeza no reside en sus conquistas materiales, sino en su capacidad de proteger la vida, la libertad y la justicia. Esta conversión no era solo un asunto individual, sino una tarea colectiva que requería un liderazgo basado en principios sólidos. Juan Pablo II siempre sostuvo que los líderes verdaderos son aquellos que ponen el bien común por encima de sus propios intereses.
aquellos que buscan la verdad y defienden a los más vulnerables. En este sentido, sus mensajes no eran solo advertencias, sino también llamados a la acción para aquellos que ocupaban posiciones de poder en el país. Sin embargo, el Papa no era ingenuo respecto a los desafíos que esto implicaba. Sabía que el mundo moderno, con sus tentaciones de gloria efímera, haría todo lo posible por desviar a las naciones de este camino de rectitud. Los medios de comunicación, la cultura popular y las presiones políticas formarían una especie de red que intentaría atrapar a los líderes en un juego de manipulación y apariencia. Pero a pesar de estas dificultades, Juan Pablo II no perdía la esperanza. Su fe en la providencia divina era inquebrantable y confiaba en que, si el pueblo de Estados Unidos se mantenía fiel a sus raíces cristianas, podría superar cualquier crisis. Hoy, mientras el país se enfrenta a decisiones cruciales que afectarán tanto a su futuro como al del mundo entero, las palabras de Juan Pablo II adquieren una relevancia especial. No se trata solo de una cuestión política, sino de una llamada espiritual a todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias. ¿Elegirá Estados Unidos ser una fuerza de paz y justicia en el mundo, o cederá ante las fuerzas que buscan dividir y destruir? La respuesta depende, en última instancia, de su capacidad para escuchar el llamado a la verdad, la compasión y la unidad. El Papa nos dejó este mensaje como un legado, un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, siempre es posible encontrar la luz si se busca con fe y perseverancia. Juan Pablo II advirtió repetidamente sobre un fenómeno que describió como una de las mayores amenazas espirituales de los tiempos modernos: el auge del materialismo y el individualismo. Para el Papa, estos dos males no solo debilitarían la estructura moral de las sociedades, sino que también llevarían a un profundo vacío existencial. En sus numerosas reflexiones, insistía en que cuando el hombre coloca el dinero, el éxito personal o el placer por encima de todo, se aleja de su verdadera vocación. Lo más alarmante es que este proceso, aunque sutil, termina por deshumanizar a las personas, separándolas no solo de Dios, sino también de sus hermanos. La sociedad se fragmenta y el alma humana se endurece. A medida que observamos el mundo actual, podemos ver claramente cómo esta advertencia profética ha tomado forma. El materialismo es más que una simple búsqueda de bienes materiales. Es una visión del mundo que reduce todo a lo que puede medirse, comprarse o venderse. Juan Pablo II describía este fenómeno como una trampa peligrosa que prometía felicidad, pero que en realidad conducía a la insatisfacción constante. El hombre, creado para amar y trascender, se encuentra atrapado en un ciclo interminable de consumismo, donde cada logro o adquisición pierde rápidamente su valor. En una cultura que exalta la acumulación de riqueza y la ostentación, las personas se vuelven prisioneras de sus propios deseos. Se nos dice que cuanto más tenemos, más valemos, y sin embargo, nunca parece ser suficiente. El Papa veía esto como una distorsión de la verdad sobre la naturaleza humana, una mentira que esclaviza el espíritu. El individualismo, por otro lado, es el complemento perfecto del materialismo. En un mundo donde todo se reduce a la satisfacción personal, las relaciones humanas se vuelven transaccionales. Juan Pablo II lamentaba que el amor, la solidaridad y el sacrificio por los demás fueran reemplazados por una búsqueda egocéntrica del placer inmediato. Esto es especialmente evidente en la forma en que muchas sociedades modernas han reconfigurado el concepto de familia. El Papa defendía con firmeza la familia como el núcleo vital de la sociedad, una escuela de amor donde se aprende el significado de la entrega y el compromiso. Sin embargo, en un entorno dominado por el individualismo, estas virtudes son vistas como obstáculos para la realización personal.
las relaciones se convierten en frágiles y el compromiso es descartado en cuanto deja de ser conveniente. Juan Pablo II entendía que estos cambios no ocurrían de forma aislada. Había fuerzas culturales y políticas que promovían activamente esta mentalidad. Los medios de comunicación, en especial, desempeñaban un papel crucial en la propagación de estos valores distorsionados. El Papa no era ingenuo respecto al poder que la cultura popular ejercía sobre las mentes y corazones, especialmente de los jóvenes. Advertía que si no se educaba en la verdad, las nuevas generaciones crecerían atrapadas en una espiral de superficialidad. Lo más preocupante es que esta cultura del materialismo e individualismo no solo afecta a la esfera secular, sino que también se infiltra en la vida de fe. Muchos creyentes, sin darse cuenta, adoptan una espiritualidad a la carta, donde eligen los aspectos de la fe que les resultan cómodos y descartan aquellos que exigen sacrificio o disciplina. Este fenómeno no es algo que Juan Pablo II solo haya señalado en abstracto. En sus viajes alrededor del mundo, fue testigo de cómo las comunidades más ricas económicamente parecían ser, paradójicamente, las más pobres espiritualmente. Los índices de depresión, suicidio y adicciones son alarmantemente altos en sociedades donde el éxito material es el objetivo supremo. El Papa veía en esto una señal de que el hombre moderno había perdido el sentido de su existencia. Para él, la respuesta a esta crisis no se encontraba en una mayor acumulación de bienes, sino en un regreso a Dios. El hombre no puede encontrar su plena realización fuera del amor de Dios, afirmaba con frecuencia. Este mensaje no era solo una consigna religiosa, sino una verdad profundamente arraigada en la experiencia humana. Sin Dios, el alma queda hambrienta, siempre buscando algo que nunca parece alcanzar. Lo que resulta aún más revelador es cómo esta advertencia sobre el materialismo e individualismo se conecta con las grandes tensiones globales que enfrentamos hoy. Las rivalidades entre naciones a menudo se derivan de la competencia por recursos y poder económico. Los conflictos sociales dentro de los países, desde la desigualdad hasta las disputas por derechos y libertades, también están profundamente influenciados por esta obsesión con el tener sobre el ser. Juan Pablo II veía en esto un peligro para la paz mundial. Sabía que una humanidad centrada en sí misma era incapaz de construir un orden justo y solidario. Para que haya verdadera justicia, explicaba, es necesario reconocer la dignidad inalienable de cada persona, algo que solo es posible cuando se reconoce a Dios como el creador y origen de esa dignidad. Sin embargo, el Papa no se limitó a denunciar estos problemas. También ofreció una solución clara y radical: la conversión del corazón. Invitaba a los cristianos a ser testigos de una vida diferente, una vida donde el servicio y el amor al prójimo estuvieran por encima de las ambiciones personales. En sus encíclicas y discursos insistía en la importancia de la caridad como respuesta al materialismo. No se trataba simplemente de actos de beneficencia, sino de un cambio profundo en la manera de ver el mundo. Los bienes materiales, decía, son instrumentos que deben estar al servicio del bien común, no ídolos a los que se rinde culto. Hoy, mientras el mundo continúa persiguiendo la ilusión de la felicidad basada en el consumo y el individualismo, las palabras de Juan Pablo II nos llaman a reflexionar. ¿Estamos contribuyendo a esta cultura del vacío o estamos buscando algo más profundo? El Papa nos recordó que solo en Cristo encontramos la plenitud que anhela nuestro corazón. La elección es nuestra. Podemos seguir corriendo tras espejismos que nunca nos satisfarán, o podemos regresar a la fuente de toda verdadera felicidad.
Este es el desafío que enfrentamos en estos tiempos, y la respuesta determinará no solo nuestro destino personal, sino también el futuro de nuestras sociedades. Para San Juan Pablo II, la crisis de identidad que afecta a la humanidad es una de las más graves de los últimos tiempos. Esta crisis no es una simple confusión individual o social, sino un ataque profundo al orden establecido por Dios. El Papa, en numerosas ocasiones, habló de la importancia de comprender quién es el ser humano según el plan divino. Hombre y mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, llamados a amarse, complementarse y a formar una familia. Sin embargo, advertía que llegarían tiempos en los que esta verdad sería cuestionada desde sus mismos cimientos. Las ideologías contemporáneas intentarían redefinir no solo la naturaleza humana, sino también el significado de la familia, llevando a una fractura espiritual y social sin precedentes. A medida que observamos los debates actuales sobre el género, la identidad y la estructura familiar, resulta imposible ignorar lo que parece ser el cumplimiento de estas advertencias. Juan Pablo II veía en esta crisis un reflejo de la desconexión del hombre con su origen. Cuando la humanidad se aparta de Dios, pierde la capacidad de reconocerse a sí misma, deja de entenderse como parte de una creación ordenada y empieza a buscar su identidad en lugares donde nunca podrá hallarla: el poder, la autonomía absoluta o la satisfacción de los deseos personales. El Papa advertía que este alejamiento traería consecuencias devastadoras, porque el hombre, al tratar de reinventarse fuera de los designios de Dios, se convierte en un ser fragmentado, incapaz de encontrar paz interior. Lo más preocupante es que esta crisis de identidad afecta no solo a individuos, sino también a las relaciones más fundamentales, especialmente a la familia. La estructura familiar, diseñada por Dios como un espacio de amor, protección y crecimiento, se encuentra hoy bajo un constante ataque cultural que busca desnaturalizarla. Uno de los conceptos que más defendió el Papa fue el de la complementariedad entre hombre y mujer. Para él, esta realidad no era una construcción social, sino una verdad inscrita en la propia naturaleza humana. Sin embargo, en un mundo que exalta la autodeterminación absoluta, estas diferencias naturales son vistas como limitaciones. Las ideologías modernas afirman que la identidad es algo que cada persona puede definir por sí misma, ignorando la realidad biológica y espiritual del ser humano. Juan Pablo II veía en estas afirmaciones una trampa que, lejos de liberar al hombre, lo esclaviza a un permanente estado de incertidumbre y conflicto. Cuando las personas no pueden aceptar lo que son en esencia, quedan atrapadas en una búsqueda interminable de significado. La identidad se convierte en un campo de batalla interno, donde cada elección genera ansiedad y miedo, pero esta confusión no se detiene en el ámbito personal. La crisis de identidad se extiende a la sociedad en su conjunto, afectando especialmente a los más vulnerables: los niños. Para Juan Pablo II, la familia era el lugar donde los niños aprendían quiénes eran, donde encontraban estabilidad emocional y espiritual. Sin embargo, en una cultura que ha perdido de vista el valor de la familia, los niños se ven expuestos a un entorno inestable, donde la ausencia de roles claros y el constante bombardeo de ideas contradictorias los deja a la deriva. Los modelos tradicionales de paternidad y maternidad son reemplazados por nociones transitorias que no ofrecen una base sólida para el desarrollo humano. El resultado es una generación que crece sin raíces, sin una comprensión profunda de su propia dignidad. El Papa también señaló que esta crisis de identidad no era una casualidad. Detrás de ella se encuentra una batalla espiritual, una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Satanás, decía Juan Pablo II,
Busca desfigurar la imagen de Dios en el hombre, y una de las maneras más efectivas de hacerlo es sembrando la confusión sobre quiénes somos. Si el hombre no puede reconocerse como hijo de Dios, se vuelve vulnerable a cualquier ideología que le prometa respuestas fáciles. Estas ideologías, sin embargo, no ofrecen verdadera libertad, sino que imponen una nueva esclavitud, disfrazada de autonomía. El Papa advertía que en este contexto los cristianos tendrían que ser testigos valientes de la verdad. No sería fácil, pues el mundo reaccionaría con hostilidad hacia quienes se atrevan a defender el orden natural y el plan de Dios para la humanidad. A pesar de la gravedad de esta crisis, Juan Pablo II nunca dejó de proclamar un mensaje de esperanza. Creía firmemente que la verdad sobre el hombre, escrita por Dios en la creación, no podía ser destruida. Incluso en medio de la mayor confusión, esta verdad sigue brillando como una luz en las tinieblas. Por eso, el Papa invitaba a las familias a ser iglesias domésticas, lugares donde el amor y la verdad pudieran transmitirse de generación en generación. En sus numerosas enseñanzas sobre la familia, recordaba que el matrimonio y la paternidad son vocaciones sagradas, llamadas a reflejar el amor eterno de Dios. Esta misión, decía, es más necesaria que nunca en un mundo que ha perdido el sentido de su propia identidad. En los tiempos actuales, las palabras de Juan Pablo II resuenan con una fuerza inquietante. Los debates sobre identidad, género y familia no muestran signos de disminuir. Al contrario, se intensifican con cada año que pasa. Sin embargo, la respuesta no se encuentra en enfrentamientos ideológicos, sino en el testimonio de vida de aquellos que permanecen fieles a la verdad. El Papa instaba a los cristianos a vivir con autenticidad, mostrando con sus actos que el verdadero sentido de la identidad humana solo se encuentra en Cristo. Él es quien revela plenamente quiénes somos y cuál es nuestra misión en el mundo. Hoy, más que nunca, se nos llama a escuchar este mensaje. La crisis de identidad que atraviesa el mundo no es el final de la historia. La verdad, aunque sea atacada, nunca puede ser destruida. En Cristo, el hombre puede redescubrir su dignidad, su propósito y su destino eterno. Juan Pablo II nos recordó que no estamos solos en esta batalla. Dios, que nos creó por amor, camina con nosotros, guiándonos hacia la verdad que nos hará verdaderamente libres. San Juan Pablo II siempre mostró una profunda comprensión del poder de los medios de comunicación y su papel decisivo en la sociedad moderna. Advertía que estos medios, en lugar de ser simples transmisores de información, se habían convertido en instrumentos capaces de moldear las mentes, las emociones y, en última instancia, la percepción de la realidad. El Papa estaba convencido de que los medios no eran neutrales. Pueden, de hecho, ser herramientas para la verdad, pero también para la manipulación, la desinformación y el control. A medida que las tecnologías avanzaron y los medios de comunicación se hicieron omnipresentes, Juan Pablo II vio en ellos una fuerza capaz de influir en el destino espiritual de la humanidad. Por eso, en más de una ocasión, llamó a una vigilancia activa por parte de los creyentes, recordando que, detrás de cada mensaje que se transmite, existe una intención que puede acercarnos a la verdad de Dios o alejarnos de ella. Lo más sorprendente de sus palabras es cómo anticiparon con precisión la era de la sobreinformación en la que vivimos hoy. Redes sociales, plataformas digitales y canales de noticias compiten por nuestra atención las 24 horas del día, saturándonos con una avalancha constante de mensajes, muchos de los cuales se contradicen entre sí. En este mar de información, resulta cada vez más difícil discernir lo verdadero de lo falso. Juan Pablo II veía este escenario como un reflejo de la batalla espiritual que se libra en el mundo.
Sabía que el enemigo utilizaría la confusión como un arma para sembrar dudas, dividir a las personas y alejarlas de la verdad de Cristo. La multiplicidad de voces no es por sí sola una garantía de libertad. De hecho, el Papa advertía que la proliferación de mensajes manipulados podría llevar a una nueva forma de esclavitud, donde las personas, aunque rodeadas de información, se sentirían más perdidas que nunca. Esta preocupación no era infundada. Juan Pablo II había vivido en carne propia la manipulación de los medios durante los años de ocupación comunista en Polonia. Conocía las tácticas de propaganda utilizadas para distorsionar la verdad y controlar a las masas. Por eso, desde el inicio de su pontificado, insistió en que los medios tenían una responsabilidad ética que no podía ser ignorada. Llamó a los comunicadores a comprometerse con la verdad y el bien común, recordándoles que sus palabras y sus imágenes podían construir o destruir. Pero también advertía a los fieles que no podían ser consumidores pasivos de información. Les instaba a desarrollar un espíritu crítico, a cuestionar lo que se les presentaba y a buscar siempre la verdad en el Evangelio. Una de las grandes preocupaciones del Papa era el impacto que los medios podían tener en la moral y en la percepción de los valores fundamentales. Señalaba que, a través del entretenimiento y la publicidad, se promovían estilos de vida que contradecían los principios cristianos. El hedonismo, el consumismo y la violencia eran glorificados, mientras que el sacrificio, la virtud y la fe eran ridiculizados o ignorados. Esta distorsión de los valores tenía un efecto especialmente devastador en los jóvenes, quienes, al crecer en un ambiente saturado de mensajes contradictorios, se volvían cada vez más vulnerables a las ideologías que prometen una felicidad instantánea pero vacía. El Papa llamaba a los padres y a los educadores a ser guías firmes en este entorno hostil, ayudando a las nuevas generaciones a discernir lo bueno y lo verdadero en medio de la confusión. Lo más revelador es que Juan Pablo II veía en esta batalla por la verdad una señal de los tiempos finales. En sus enseñanzas sobre los signos de los tiempos, explicaba que el enemigo intentaría dominar el mundo no solo a través de la fuerza, sino también mediante el control de las narrativas. Quien controla el mensaje, decía, controla la percepción de la realidad. Por eso, el Papa subrayaba la importancia de los medios católicos y de otros canales que fueran capaces de difundir la verdad del Evangelio. No se trataba solo de contrarrestar la propaganda con más propaganda, sino de iluminar a las personas con la luz de Cristo. La misión de los medios de comunicación católicos era ser una voz profética en el desierto de la desinformación, ofreciendo una alternativa a la confusión generalizada. A pesar de esta sombría advertencia, Juan Pablo II no perdió la esperanza en el poder redentor de la comunicación. Creía firmemente que, si se utilizaban correctamente, los medios podían convertirse en un instrumento poderoso para la evangelización. Durante su pontificado fue pionero en el uso de la televisión, la radio y el cine para llevar el mensaje de Cristo a millones de personas en todo el mundo. Su carisma y su capacidad para conectar con las audiencias hicieron que muchos lo llamaran el Papa de los medios. Sin embargo, él siempre fue consciente de que no era su imagen lo que debía brillar, sino el mensaje de salvación que transmitía. En este sentido, su ejemplo sigue siendo una inspiración para todos aquellos que trabajan en la comunicación cristiana. Hoy, más que nunca, las palabras de Juan Pablo II resuenan con fuerza. Estamos rodeados de voces que nos llaman en diferentes direcciones, algunas con intenciones nobles, otras con propósitos destructivos. La verdad se ha convertido en un bien escaso, y a menudo quienes la proclaman son silenciados o desacreditados.
Sin embargo, el Papa nos recordaba que la verdad no es una simple idea, sino una persona, Cristo mismo. Solo en Él encontramos la respuesta a nuestras dudas y el sentido profundo de nuestra existencia. En un mundo donde los medios parecen gobernar la realidad, los cristianos estamos llamados a ser testigos de esa verdad que libera. La tarea no es fácil, pero tampoco estamos solos. Juan Pablo II nos exhortaba a no temer, recordándonos que el Espíritu Santo nos guía en esta misión. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, no solo consumiendo información, sino transformando el entorno mediático con nuestra fe. El futuro de la humanidad depende, en gran medida, de nuestra capacidad para discernir la verdad y compartirla con valentía. Esta es la herencia que el Papa nos dejó. La certeza de que, a pesar de la confusión y el ruido, la voz de Dios sigue hablándonos, invitándonos a caminar en la luz de su verdad eterna. Juan Pablo II habló con frecuencia de una gran batalla espiritual que se libraría en los últimos tiempos, una lucha decisiva entre el bien y el mal que pondría a prueba la fe de la humanidad. Esta batalla, advertía, no se desarrollaría necesariamente en los campos de guerra, sino en el interior de los corazones, en las decisiones diarias que las personas tomarían frente a la verdad o la mentira. Lo inquietante es que esta confrontación no sería evidente para todos. Al contrario, muchas almas serían arrastradas por las sombras sin siquiera darse cuenta. Los falsos líderes, las ideologías destructivas y la cultura del egoísmo sembrarían una confusión tan profunda que incluso los creyentes más fieles podrían sentirse desorientados. Sin embargo, el Papa no solo nos advirtió del peligro, sino que también nos dio las herramientas espirituales necesarias para resistir y vencer en esta prueba. Para entender la magnitud de esta batalla, es importante recordar cómo Juan Pablo II percibía la realidad del mal en el mundo. Lejos de verlo como un simple desequilibrio de fuerzas humanas, el Papa estaba convencido de que el mal es una entidad real, una presencia activa que busca destruir todo lo que es bello y verdadero. Satanás, decía, no es una metáfora ni un símbolo, sino el adversario que odia a Dios y a sus hijos. Este enemigo trabaja incansablemente para desfigurar la imagen divina en el hombre, y su estrategia principal es la mentira. Manipula las circunstancias para que el pecado parezca atractivo, mientras que la virtud es presentada como una carga insoportable. Así, la batalla espiritual no es solo externa, es un combate interno en el que cada alma debe decidir a quién seguirá. Lo que resulta más inquietante es que esta guerra no es visible a simple vista. Las grandes batallas no se libran en los parlamentos ni en los campos de batalla, sino en la conciencia de cada persona. Es allí donde el bien y el mal se enfrentan con más intensidad. Juan Pablo II solía recordar que la libertad humana es el terreno donde se desarrolla esta lucha. Dios, en su infinita misericordia, respeta nuestra libertad, permitiéndonos elegir entre la luz y las tinieblas. Pero esa misma libertad es también nuestro mayor desafío, porque el enemigo busca influir en nuestras decisiones a través del miedo, la tentación y la desesperación. En este contexto, el Papa nos exhortaba a no caer en la trampa del relativismo, esa idea de que no existe una verdad absoluta. La verdad os hará libres, repetía, citando las palabras de Cristo. Solo abrazando la verdad podemos ser liberados del engaño que nos rodea. Juan Pablo II también advertía sobre la intensificación de esta batalla en el ámbito global. A medida que las tensiones entre las naciones aumentan y los conflictos se multiplican, el Papa veía en estos acontecimientos una señal de los tiempos profetizados en las Escrituras.
Las divisiones entre pueblos, los desastres naturales y las crisis morales no son meros incidentes históricos, sino manifestaciones de una realidad más profunda. La creación está gimiendo, esperando su redención final. En este panorama, el papel de los cristianos es crucial. Estamos llamados a ser testigos de esperanza, portadores de una luz que no puede ser extinguida por las tinieblas. Pero para cumplir esta misión debemos estar preparados. La oración, los sacramentos y la comunión con nuestros hermanos en la fe son nuestras armas en este combate espiritual. Uno de los aspectos más impactantes de las enseñanzas de Juan Pablo II sobre esta batalla final es su énfasis en la importancia de la Virgen María. Para el Papa, María no es solo una figura de devoción, sino una aliada poderosa en la lucha contra el mal. La consagración al Inmaculado Corazón de María, que él mismo promovió con fervor, es una forma de protección espiritual en estos tiempos oscuros. Juan Pablo II veía a la Madre de Dios como la líder de un ejército espiritual, una mujer vestida de sol que aplasta la cabeza de la serpiente. Bajo su manto, los cristianos pueden encontrar refugio y fortaleza. Pero esta protección no es pasiva. Exige una entrega total a la voluntad de Dios, un compromiso con la verdad y la justicia. Sin embargo, el Papa también era consciente de que muchos no entenderían la gravedad de esta batalla. Muchos, advertía, se dejarían llevar por la indiferencia o el cinismo. En un mundo saturado de distracciones, es fácil olvidar que estamos inmersos en una lucha cósmica. Pero las consecuencias de esta indiferencia son devastadoras. El alma que se aleja de Dios queda expuesta a las fuerzas del mal, perdiendo poco a poco su capacidad de amar, de confiar y de esperar. Por eso, Juan Pablo II hacía un llamado urgente a la conversión. No podemos posponer esta decisión. Cada día es una oportunidad para volver a Dios, para renovar nuestra fe y fortalecer nuestro espíritu. A pesar de la seriedad de sus advertencias, Juan Pablo II nunca dejó de transmitir un mensaje de esperanza. Sabía que, aunque la batalla sería ardua, la victoria ya ha sido conquistada por Cristo en la cruz. No tengan miedo, repetía, recordándonos que el poder del amor de Dios es más fuerte que cualquier amenaza. Esta certeza es el ancla que nos sostiene en medio de las pruebas. No estamos solos en esta lucha. Los ángeles, los santos y la misma Trinidad están con nosotros, guiándonos hacia la vida eterna. El Papa nos exhortaba a mantener la mirada fija en el cielo, donde la gloria de Dios espera a quienes perseveren hasta el final. Hoy, mientras el mundo enfrenta crisis que parecen insuperables, las palabras de Juan Pablo II resuenan con más fuerza que nunca. La batalla espiritual está en marcha, pero también lo está la promesa de una nueva creación. Somos parte de este drama cósmico, llamados a ser protagonistas en el plan de salvación de Dios. La elección es nuestra. Podemos dejar que el miedo nos paralice, o podemos tomar el escudo de la fe y la espada de la verdad, sabiendo que, al final, el bien prevalecerá. Si llegó hasta aquí, comenta abajo. Llegué al final. Ahora aparecerán 2 videos más en tu pantalla. Puedes seguir viendo mis videos, mostrar tu apoyo, dejar un like y suscribirte al canal.